Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba María fuera, junto al sepulcro, llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio 2 ángeles vestidos de blanco, sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntaron: mujer, ¿por qué lloras? Ella contestó: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se vuelve y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice: mujer, ¿por qué lloras? Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo te lo recogeré. Jesús le dice: María. Ella se vuelve y le dice: Rabbuni, que significa maestro. Jesús le dice: no me retengas, que todavía no he subido al Padre, pero ve y dile a mis hermanos: subo al Padre mío y al Padre de ustedes, al Dios mío y al Dios de ustedes. María la Magdalena fue y anunció a los discípulos: he visto al Señor y me ha dicho esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos en este segundo día de la octava, ¿verdad? En este martes, el Evangelio maravilloso, ¿verdad? De San Juan. En primer lugar, dice que María está ahí junto al sepulcro llorando. Está llorando. En síntesis, nos está queriendo decir que le está buscando al que vive entre los muertos. Esto es lo que muchas veces también a nosotros nos pasa, queridos amigos. Tenemos esa idea y tal vez se nos queda mucho. Y por nuestra experiencia de dolor, de muerte, Latinoamérica, Paraguay, en Boriajú, en Chapí muchas veces, entonces el dolor parece que permea nuestra vida, nuestra forma de pensar, en lo que sea. Y no miramos, queridos amigos, esa fuerza y ese espíritu de la resurrección que había sido, es la fuerza que nos puede cambiar y que nos tiene que cambiar. Si nosotros, queridos amigos, no miramos, pero desde la justicia, desde el amor, desde la resurrección, es decir, desde la fuerza vital que Dios nos ha dado y de lo que nosotros somos con nuestras cualidades y riquezas, nunca vamos a salir de la condición de muerte. Siempre, así como María Magdalena, vamos a estar ahí cerca del sepulcro y van a decir: oh, bebé, ya no está ahí adentro Jesús. La vida nuestra no es del sepulcro. La vida nuestra, Jesús ya se ha liberado de la muerte. Nuestra nación, nuestra familia, no es del sepulcro, no tiene que ser, no tenemos que vivir en una nación ensepulcrados ya, yo veo ella. Y digo, cementerio, ve. No estamos llamados, queridos amigos, para vivir en un cementerio. Tenemos que vivir fuera del cementerio, la vida, las cualidades, las riquezas que el Señor nos ha dado. Pero aquí está justamente, y eso nos quiere enseñar, María está ahí junto al sepulcro. Uy, bebé, piensa que el Señor está muerto. Y entonces pensamos que no podemos cambiar y que podemos mejorar, ¿verdad? Y encima está llorando. Mientras ella lloraba, mira dentro del sepulcro, porque todos estamos ahí dolorosos. Pero sin embargo, comenzamos a vislumbrar algo, queridos amigos. Y esto es lo que nos salva. Y esto es lo lindo. Y esto es lo que tenemos que descubrir, queridos amigos, aún en los momentos de prueba, aún en los momentos de muerte y en los momentos de dolor. Ellos, o ella, mejor dicho, vio a 2 ángeles vestidos de blanco sentados. Uno a la cabecera y el otro a sus pies. Queridos amigos, el hecho de estar sentados, siempre la actitud en la Biblia es muy importante. El hecho de decir que están sentados estos ángeles quiere decir que nos quiere enseñar algo, es el catedrático. Estos ángeles nos enseñarán y nos dirán algo, desde lo esencial y lo fundamental. Entonces, pisar tierra ahí, a los pies está sentado. Nos enseñará entonces desde la vida de todos los días. Y ante ya hoy a la brasileña ahora que esta expresión se gusta formada lleva
Penushon, Penushon, ahí está a los pies, sentado. Nos va a enseñar sobre la vida del día a día. Pero está también el otro a la cabecera, es decir, capo, aquí, la razón, la capacidad de mirar, de entender que de la muerte, queridos amigos, nosotros tenemos que caminar hacia la resurrección. Miró, vio dentro de sus dificultades, entendió que aquí la muerte o la dificultad le estaba enseñando algo, a razonar. El ángel sentado a la cabecera y el ángel sentado a los pies, a razonar, pero desde una acción concreta que nosotros tenemos que hacer. La Biblia es magnífica, queridos amigos. Pues ya entendés algo la símbolo fuera. Anela llevo los zapucaire y estilo protestante, qué cosa ya. No, hay que estudiar y hay que entender la simbología y verdaderamente hacer una exégesis seria, queridos amigos. Y entonces es aquí, mirando que ella entiende y se hace una pregunta como también todos nos hacemos. Ella, ¿verdad? Entonces le va a preguntar, ¿dónde han puesto a mi Señor? ¿Dónde se lo han llevado? Porque no sé, ¿dónde está Jesús? Queridos amigos, esto es crucial para nosotros. Y andé muchas veces, ya ella lleva a la cristiana, ya ella lleva que Jesús ha resucitado, pero sin embargo no sabemos dónde le han puesto a nuestro Señor. Nosotros no sabemos dónde está Jesús. Y andé hoy en y cuaimo vaya ya acá. Entonces ya vacacionar, ya pobre orilla y coña de negocio, ya y copiamos. Ya la misa venda hoy ni confesar, pensamos que nosotros somos los dioses. No sabemos dónde lo han puesto al Señor o dónde nosotros lo hemos dejado al Señor. Queridos amigos, octava de Pascua, resurrección, es un llamado crucial, es un llamado importante para cada uno de nosotros. Ñaña mindugue, ñamañaque, razón, realidad, los ángeles sentados a la cabecera y a los pies. Miremos y descubramos, queridos amigos, preguntemos, ¿dónde hemos puesto al Señor? Y en la medida en que seamos sinceros, queridos amigos, entonces vamos a comenzar a hacer en este tiempo de resurrección un cambio de vida. Vamos a comenzar a cambiar. Entonces vamos a dejar todo lo que es corrupción, vamos a dejar todo lo que es pocané, vamos a dejar todo lo que es sobrefacturación. Vamos a comenzar a preocuparnos y a mirar lo que nuestro pueblo necesita, lo que nuestra gente necesita, lo que nuestra comunidad necesita para caminar juntos en el camino de Dios. Que así sea. Que así sea.